En esa vida, conspiré con todo mi corazón y finalmente obtuve a Senanchu, solo para terminar siendo solo compañeros resentidos. A quien amaba era a esa falsa hija de la nobleza, quien había usurpado la gloria y la riqueza que deberían haber sido mías durante más de 10 años. Por eso me odiaba. Me odiaba por haber convertido en tonta a su novia de la infancia. Me odiaba aún más por acumular pecado tras pecado, arrastrando a la familia Sen a la ruina. Sin embargo, al final, quien se arrodilló en los escalones de Jade era él. Con su propia vida, me ofreció una forma de sobrevivir. Dijo, Jian Yanyue, si el tiempo pudiera volver atrás, preferiría no haberte contactado ese día. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a aquel año, justo después de ser llevado de vuelta a la casa del ministro. Ante mí se encontraba un joven, aún amable y de mirada morena. Senanchu. En esta vida, lo dejaré ir y lo perdonaré. Miré los rostros ante mí, rostros que deberían haber desaparecido del mundo hace mucho tiempo, pero que ahora reaparecían, dejándome momentáneamente a la deriva. Padre y hermano mayor con expresiones apremiantes interrogaron con severidad. Jian Yanyue, ¿dónde has escondido a Jian Qian? Así que he renacido en este preciso instante. En mi vida pasada, fue entonces cuando urdí mi plan, alejar a Jian Qian de la residencia y contratar bandidos para asegurarme de que perdiera su castidad. Desde el día en que me reconocieron de nuevo en la casa Jian, siempre me había enfrentado abierta y secretamente con Jian Qian, todos lo sabían. Es más, la criada a su lado incluso se levantó para testificar, jurando que fui yo quien la había llamado. Regresé ilesa, mientras que Jian Qian desapareció sin dejar rastro. Quién lo había hecho estaba más que claro. Esa vida me resistí e insistí solo en que había salido con ella para divertirnos y que, de alguna manera, se había perdido. Para cuando la encontraron, Jian Qian no solo había perdido su reputación, sino que el golpe la había dejado como una simplona. En aquel entonces nunca pensé que hubiera actuado mal. Después de todo, la riqueza y el honor que Jian Qian había disfrutado durante todos esos años fueron arrebatados del lugar que debería haber sido mío. Simplemente reclamé lo que me correspondía por derecho. ¿Qué culpa tenía? De niña fui secuestrada por los enemigos de nuestra familia. Temiendo que mi madre se afligiese hasta la muerte, buscaron a otra chica para reemplazarme. Más tarde mi enemiga le contó a mi madre que tras mi secuestro, me habían abandonado, con mi alma ya dispersa en el ciclo de la reencarnación. Afligida enfermó y se consumió, muriendo de resentimiento. Pero la verdad es que ese año me había recogido una pareja pobre. Lamentablemente mi padre adoptivo era adicto al juego, y mi madre adoptiva, débil e incapaz. Cuando tenía 6 años me vendieron junto con la ficha de Jade tallada con el carácter yang que había llevado desde la infancia a una familia adinerada cercana. Trabajé como sirviente en la familia Zhang durante muchos años. Más tarde, cuando los Zhang ofendieron a algún alto poder, todo su clan fue aniquilado de la noche a la mañana. Ese año azotó la hambruna, y mientras vagaba por los caminos, tuve la suerte de que una familia caritativa me alimentara con gachas. La joven de esa familia no solo era hermosa, elegante y de modales elegantes, sino que también poseía un corazón compasivo, distribuyendo personalmente alimentos fuera de la ciudad. Ella era Jian Qian. La anciana enfermera a su lado me reconoció casi al instante. Mis rasgos reflejaban los de la difunta señora, como si fueran del mismo molde, y desde mi infancia llevaba la ficha de Jade con el símbolo Yan. Solo entonces supe que no era una criada llamada Xia Xiaoyan, sino la hija legítima de la familia del ministro Jian Yanyue. Aunque mi padre y mi hermano mayor se sentían culpables, nunca estuvieron cerca de mí. En el fondo, a quien más querían siempre era Jian Qian. Naturalmente me llené de amargura. El único que lo comprendió fue Sinan Yu. El día que regresé a casa, todos se preocupaban solo por si Jian Qian se sentiría disgustado. Solo él se acercó y me tendió la mano. Así que esta es la hermana menor, Yanyue. Realmente adorable, tal como la imaginé. Quizás fue a partir de ese momento que la obsesión en mi corazón empezó a arraigarse y crecer. En mi vida pasada, después de que encontraran a Jian Qian, seguía inmerso en la alegría, pensando que por fin podría casarme con Sinan Yu. ¿Quién lo hubiera pensado? A Jian Qian, a quien él personalmente le propuso matrimonio. En ese momento sentí como si me sangraran los ojos. No sabía si me había vuelto loco o si era Sinan Yu el que lo había sido.
Jiang Qian había perdido su pureza hacía tiempo. Incluso si aceptara, la familia Sun jamás la dejaría cruzar sus puertas. ¿Por qué entonces soportaría voluntariamente la tormenta de toda la ciudad, solo por casarse con ella? Así que drogué a Sinan Yu hasta que perdió el conocimiento. Entonces, quitándome la túnica, me acosté a su lado, obligando a la muerte de esa noche al ilustre joven amo. Obligué a Sinan Yu a casarse conmigo. Pero después de nuestro matrimonio, nunca volvió a pisar mi patio. Solo entonces comprendí de principio a fin, que la persona a la que amaba siempre había sido Jiang Qian. No importaba que hubiera caído en desgracia, no importaba que hubiera caído en la locura, jamás podría compararme con ella. Más tarde, para disipar la sospecha de haberle hecho daño a Jiang Qian, me confabulé con asesinos del pabellón Tianji, planeando eliminar a los bandidos de ese año. Nunca imaginé que años después el pabellón Tianji conspiraría en secreto con potencias extranjeras. Las llamas que provocaron ardieron hasta la casa de los Sun. Lo que menos esperaba era que Sinan Yu, junto con mi padre y mi hermano mayor, se arrodillaran ante las escaleras del palacio, asumiendo toda la culpa. Los hombres de las familias Jian y Sun fueron condenados a muerte, las mujeres a servidumbre. La última vez que vi a Sinan Yu fue en la oscura prisión. Le grité con locura. ¿Por qué me salvaste? ¿No me odiabas, me despreciabas hasta la médula? Entregarme habría apaciguado la ira del emperador. ¿Por qué me salvaste? Sinan Yu, dime, ¿alguna vez me amaste? Él, harapiento y exhausto, seguía sonriendo. Sus ojos rebosaban de tristeza y compasión. ¿Sabes por qué Jiang Qian se volvió loco? Me quedé paralizado, atónito. Claro que lo sabía. ¿Quién podría saberlo mejor que yo? Aún así, continuó. Ese año, cuando se la llevaron, su criada luchó desesperadamente comprándole una vía de escape. Pero ella regresó. ¿Sabes por qué? Porque pensó que seguías ahí. Ella regresó para salvarte. Soportó esa humillación para salvarte. Pensaste que todo estaba oculto, pero un bandido sobrevivió y te señaló. El golpe fue demasiado fuerte. La mente de Jiang Qian retrocedió a la de una niña de 6 años. Ese día le propuse, 1, expiar lo que había hecho por ti, y 2, expiar lo que había hecho por mí. Negué con la cabeza, temblando, murmurando una y otra vez. No, no es cierto, mientes, debes estar mintiendo. Sinan Yu me miró con una sonrisa tranquila y desolada en los labios. Jian Yanyue, si el tiempo pudiera volver atrás, preferiría no haberte contactado ese día. En esta vida mi padre, furioso por mi silencio, me golpeó con fuerza en la cara. Si Jiang Qian sufre algún daño, jamás te lo perdonaré. En ese preciso instante llegó Sinan Yu. Al enterarse de la desaparición de Jiang Qian, frunció el ceño con profunda preocupación. Su tono de ansiedad era tan similar al de mi padre y mi hermano. Yanyue, dime, ¿a dónde llevaste a Jiang Qian? Si esto es solo una pequeña rencilla fraternal que trae calamidades, no terminará bien. Al oír su voz, me picaron los ojos. Porque sabía dónde estaba. En esta vida, no tenía motivos para volver a hacerle daño a Jiang Qian. Incluso si muriera con el cuerpo destrozado, Sinan Yu abrazaría su tablilla espiritual y se casaría con su recuerdo. Pronto encontraron a Jiang Qian. Esta vez, incluso su criada, que una vez luchó a muerte, solo sufrió heridas leves. En un instante todos se abalanzaron sobre Jiang Qian, como si hubieran recuperado un tesoro perdido. Solo observé en silencio como Sinan Yu, de pie junto a ella, exhalaba aliviada. Una punzada de amargura me recorrió el pecho. Sinan Yu, si pudiera liberarme de esta obsesión ciega contigo, ¿vivirías en paz esta vida? La primera en notar mi mirada fue la propia Jiang Qian. Corrió hacia mí, todavía temblando de miedo. Yanyue, gracias a Dios que escapaste a tiempo para traer la noticia. De lo contrario, no habría sobrevivido. Ante sus palabras, la sala quedó en silencio. Padre, hermano e incluso Sinan Yu, todos mostraban culpa en sus rostros, avergonzados por la facilidad con la que me habían condenado hacía apenas unos momentos. Jiang Qian, al ver sus reacciones, se apresuró a defenderme. Explicó que habíamos ido juntos al templo, solo para ser emboscados por bandidos. De no ser por mi ingenio, no habría escapado.
Lo juró con la mayor sinceridad. Y me reí. Una risa estridente y desenfrenada los dejó atónitos. Pero la risa se desvaneció y ante mis ojos el mundo se volvió borroso. ¡Qué insensatez! Casi había sido condenada a la ruina eterna, y aún así, se esforzaba por proteger al verdadero culpable. Tanto en el pasado como en el presente fui derrotado por una mujer insensata como ella. Durante varios días cerré la puerta de mi casa y no salí. Mi padre y mi hermano mayor pensaron que estaba dándole vueltas a las injusticias que había sufrido. Así que seguían enviando valiosos regalos a mi patio. En mi vida pasada, por mucho que lo planeara, nunca recibí un trato así. Así que, resulta que simplemente salvar a Jian Qian fue suficiente para ganarme su favor y deleite. Mi hermano incluso me trajo personalmente unos intrincados juguetes mecánicos, delicadamente tallados, una golondrina desplegando las alas, tan realista que parecía lista para alzar el vuelo. Solo respondí con un leve agradecimiento. Mi hermano se tocó la nariz un poco avergonzado, y dijo que últimamente me había vuelto demasiado dócil. Para mis adentros, solté una risa fría. No era arrogancia, pero si de verdad quería causar problemas, ni siquiera tendrías tiempo de preparar un ataúd. Poco después, la princesa mayor envió invitaciones a todas las casas nobles, invitándolas a un banquete de contemplación de flores. Tales banquetes siempre eran oportunidades para forjar lazos y hablar de matrimonios. Por un lado, Jian Qian charlaba sin parar, yo, en cambio, observaba en silencio a los príncipes y nobles allí reunidos. El emperador reinante tenía 3 hijos, el príncipe heredero, el tercer príncipe y el séptimo príncipe. De ellos, solo el séptimo permanecía soltero. Ya se le había concedido el título de príncipe Nini y pronto partiría de la capital rumbo a su feudo. Este banquete en realidad estaba organizado principalmente para él. El séptimo príncipe Xiaoze era sorprendentemente atractivo. Sus rasgos denotaban una suavidad casi femenina, pero conservaba la esencia de un Dayan destinado al trono. Aún así, en la capital, las familias previsoras se resistían a entregarle a sus hijas. Su madre había sido en su día la consorte más favorecida, pero su familia, el clan Zhou, había sido destruida por traición, por conspirar para usurpar el trono. El emperador le perdonó la vida por un viejo sentimiento. Además, Xiaoze, a pesar de su atractivo físico, era un playboy frívolo, absorto solo en artilugios mecánicos y piedras de jade. No era una pareja ideal. Por lo tanto, nadie podría haber adivinado que quien un día se sentaría en el trono de 9 y 5 no sería otro que Xiaoze. Inventé una excusa para despedir a Jian Qian, buscando un lugar tranquilo. Inesperadamente me encontré cara a cara con Sun Anchu. Aún no había adquirido la firmeza que alcanzaría años después, y aún conservaba un aspecto juvenil. Sin embargo, sus cejas suaves y su mirada dulce seguían siendo las mismas de siempre. Cuando aún era sirvienta en la casa Zhang, una vez oí reír a jóvenes amos adinerados: el amor es compasión, el amor es lástima. Si alguien empieza a compadecerte, es señal de que está a punto de amarte. Así que quise que Sun Anchu me compadeciera. ¿No era yo lamentable? Jian Qian se había llevado a toda mi familia. Además, aunque su rostro era correcto y elegante, su temperamento era inerte como la madera. Yo era mucho más interesante que ella. En los ojos de Sun Anchu mi sombra empezó a asomar. Pensé que mientras tuviera a Sun Anchu, no necesitaría a nadie más. Sin embargo, Sun Anchu era bondadoso por naturaleza. Su compasión era pura compasión. Pero tropezó conmigo, un lodazal de inmundicia. Un hombre tan bueno no merecía ese destino. Dijo en voz baja: te hablé con dureza antes. Estos últimos días te has encerrado en ti mismo y no he tenido oportunidad de disculparme. Recordé sus duras palabras aquel día cuando preguntó dónde estaba Jian Qian. En verdad, esas palabras habían sido demasiado suaves. Normalmente era yo quien provocaba, pero hoy, al estar en silencio, Sun Anchu se mostró claramente inquieto y se vio obligado a hablar. Dentro de unos días, iré a tu casa a proponerte matrimonio. Mi corazón temblaba incontrolablemente. Bien. Si he dejado atrás mi obsesión, que todo vuelva a su cauce. Eso fue algo bueno. Las puntas de las orejas de Sun Anchu se pusieron rojas. Ya no tenía ánimos para admirarlas.
Solo dije que un eunuco me esperaba y me volví para esconderme tras una rocalla para recomponerme. Entonces sentí un frío acero en la cintura. Una voz profunda y lenta llegó desde atrás: Séptimo príncipe Xiaoze. Señorita Jian, qué audacia. ¿Se atreve a conspirar con un tigre? Tengo mi propio camino, respondí. Su Alteza solo necesita decir si cooperará conmigo o no. No temblé. Me giré apartando la espada con indiferencia. Me burlé por dentro. Te llamas tigre. En este momento no eres más que un conejo asustado. Hace unos días, le di una carta a Xiaoze. Decía claramente que sabía dónde se escondía la persona que buscaba. No solo él, sino también el príncipe heredero y el tercer príncipe la buscaban. Así que aunque Xiaoze se protegía con fiereza, solo se atrevió a aparentar: no me atacaría con prisa. Esa persona significaba demasiado para él. No podía arriesgarse. Xiaoze entrecerró sus ojos de fénix. Momentos atrás en el banquete de flores, aún había un rastro de elegancia en sus esquinas, ahora, todo eso se había desvanecido. En su lugar, un destello de crueldad se grabó en sus rasgos, mezclándose lentamente con la sombra del débil monarca que recordaba de mi vida pasada. ¿Qué buscas?, me preguntó. Respondí con calma: sé que Su Alteza no es un pez pequeño en un estanque estancado. Apuesto a que triunfará. Los labios de Xiaoze se curvaron en una fría sonrisa. La familia Jian apoya al tercer príncipe, pero ¿estás tan seguro de que ganaré? En realidad, Senanchu no se equivocó en mi vida pasada. A quien realmente deseaba salvar era a las mujeres de su propia casa. Simplemente me había enredado, y así me había engañado a mí mismo. La caída de Jian Isen no se debió al pabellón Tianji, sino a que el tercer príncipe no era rival para el príncipe heredero. El pabellón solo había sido la chispa. Así que en esta vida, si encontraba al verdadero hijo del cielo pronto y acertaba mi apuesta, la tragedia de Jian Isen jamás se repetiría. No respondí directamente a la pregunta de Xiaoze. Solo hablé despacio. Puedes optar por no creerme. Podrías matarme aquí para silenciarme. Pero me atrevo a decir esto: solo yo puedo guiarte hacia la persona que buscas. Si me matas te arrepentirás eternamente. Levanté la barbilla con una mirada ligeramente burlona. Habiendo muerto ya una vez, mis palabras eran más firmes que nunca. Xiaoze dudó bajando las pestañas, como si sopesara su decisión. Qué extraño, la última persona que vi en mi vida pasada había sido Xiaoze. Por aquel entonces trabajaba de lavandera, tarareando distraídamente una melodía sureña que había aprendido en mi época de criada. Esa fue la primera vez que lo conocí. Solo después supe que aquel joven imponente era el nuevo emperador que el mundo vilipendiaba, un tirano empapado en sangre, cuyas vidas habían sido segadas como la hierba. Xiaoze me había contado que de joven, su niñera lo había arrullado con esa misma canción de cuna. Solo una nota difería, transformando la melodía en algo completamente nuevo. Le sonreí y le expliqué que las canciones de cuna sureñas solían reemplazar la letra con el nombre de un niño, y que cada vez que se cantaba, se convertía en una nueva canción. Desde entonces, Xiaoze me buscaba a menudo. Cuando el dolor lo azotaba, solo esa canción de cuna podía calmarlo. Me contó muchas cosas, como cada paso que había dado era para vengar a su madre, pero por cada vida que vengaba, perdía a alguien querido, y por cada una de ellas, mataba a más. Una rueda de venganza, girando sin cesar. Al ascender al trono, miró hacia atrás y solo vio vacío en la cima. Entonces finalmente saboreó la soledad del poder absoluto. Me condujo al pabellón frente al salón del palacio. No hice nada grandioso, solo le cantaba esa nana, o a veces le preparaba un plato de dulces demasiado empalagosos para terminarlos. Sus días estaban contados, bajo las túnicas de seda, su cuerpo era poco más que espadas y huesos. Sin embargo, al final, morí antes que él. Dejó su harén vacío y las familias nobles lo vigilaron de cerca. Por su preferencia, me convertí en la punta de flecha que todos apuntaban. Una copa de vino envenenado acabó con mi vida errante. Aún recuerdo antes de morir, a Xiaoze corriendo a mi lado con los ojos llenos de pánico. Y pensé, qué lástima. Gobernaba el mundo, conspiraba contra todos, pero al final también se le negó lo único que su corazón anhelaba. Estoy de acuerdo contigo, dijo ahora.
Pero sigues siendo la hija protegida de la familia Jian. ¿Cómo me guiarás hacia quien busco? Sus palabras me devolvieron al presente. Xiaoze parecía haber tomado una decisión. Cada paso que daba estaba plagado de dificultades. Pero en esta vida, conmigo a su lado, tal vez soportaría un poco menos de amargura. Ya lo había pensado bien. Si me casaba con Xiaoze, pronto dejaría la capital para irse a su feudo. Entonces me sería más fácil actuar. Sin embargo, la familia Jian pertenecía a la facción del tercer príncipe. Aunque no éramos una gran potencia, aún teníamos influencia en la corte. Si me casaba con él demasiado rápido, incluso antes de que mi familia lo aceptara, sería demasiado notorio. El príncipe heredero y el tercer príncipe sospecharían. Así que ideé otra solución. No hay nada más fácil de escabullir que un cadáver. Después del banquete de contemplación de flores, volví a cerrar la puerta y no salí. Jian Qian, por otro lado, venía a molestarme todos los días. Ese día, Senanzu vino a la finca para hablar de asuntos con mi padre. De repente me sentí generoso y le llevé un plato de pasteles a Jian Qian. Parecía inquieta, intranquila. Al verla así, sugerí que diéramos un paseo por el jardín. Jian Qian dudó un buen rato antes de finalmente susurrarme: ¿sabes por qué vino Senanzu hoy? Claro que lo sabía. Había venido a proponerme matrimonio. En mi vida pasada, ese mismo día, él había llegado a las puertas para pedir una novia, y la que quería era Jian Qian. Su cuerpo, que había estado tenso, se relajó al instante, y una leve sonrisa de alivio curvó sus labios. Así que ya lo sabías. Te daré mi bendición. Me quedé con la mirada perdida, pensando, ¿en esta vida sigue siendo tan tonta? Al ver la duda en mi rostro, Jian Qian preguntó: ¿no lo sabes? Hoy, Anzu Hij vino a proponerte matrimonio. Me quedé paralizada, soltando algo inconscientemente. ¿Cómo podría Senanzu casarse conmigo? ¿Y tú? Este matrimonio era para ti. Y además, a Anzu nunca le he gustado. Su voz se fue suavizando hasta convertirse en una risa amarga y entrecortada. Además, nunca quise casarme de verdad. Solo anhelaba recorrer mares y ríos, contemplar las montañas y la tierra. Al verla tan abatida, no pude contener una risa fría. Jian Qian, ¿crees que me estás haciendo un favor? ¿Qué me estás entregando a Senanzu? Me miró atónita y negó con la cabeza rápidamente. Nunca quise decir eso. La agarré por los hombros, mirándola fijamente a los ojos. Me debes una. Si lo quiero o no, es cosa mía. No necesito que me tengas compasión. Con tu ingenua estupidez, sueñas con vagar por los confines de la tierra. Te venderían antes de siquiera poner un pie en la puerta. Mis palabras fueron como látigos. Los ojos de Jian Qian se llenaron de lágrimas, al borde del llanto. De verdad jamás podría soportar verla. La empujé con fuerza al estanque de lotos. Mientras me miraba aterrorizada, me agaché y susurré: te odio. Pero mejor mantén esa cara de tonto para siempre. No oculté mi acto. A plena vista, empujé a Jian Qian al agua. Su criada gritó y saltó tras ella. El caos se extendió, gritos y pasos se oyeron desde el patio delantero. No había defensa para lo que había hecho. Mi padre temblaba de furia, señalándome la cara mientras rugía. Tu madre fue bondadosa toda su vida, ¿cómo pudo dar a luz a una hija tan cruel? Claro, creían que Jian Qian se parecía más a mi difunta madre que yo. Pero, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Nunca había visto a mi verdadera madre, nunca supe cómo era ni lo buena que era. Solo llevaba en mi corazón un abismo de soledad, cuanto más me hundía, menos escapatoria encontraba. La mirada de Senon Qiu sobre mí estaba llena de decepción. Jin Yue, ¿por qué hiciste esto? Debió de arrepentirse otra vez. Si hubiera renacido un poco antes, habría seguido su voluntad, mejor no habernos conocido nunca. ¿Por qué? Reí, aturdido. Porque los odio a todos. Jian Qian es la hija noble, la dama adorada. Cuando eligió a sus doncellas, ¿quién se acordó de mí, que había sido su sirvienta durante años? Cuando otorgó su caridad, ¿quién se acordó de mí peleando perros por sobras? Todos sabían que fui yo quien la atrajo ese día.
Sin embargo, por miedo a herirla, fingieron que no había pasado nada, fingieron armonía. Me parece repugnante. Los odio a todos. ¿Por qué todo lo que debería ser mío tiene que acabar siendo suyo? ¿Por qué el amor está reservado para ella, mientras que para mí solo hay culpa? Una lágrima ardiente resbaló por mi mejilla, pero mi pecho rebosaba de salvaje deleite. Palabras enterradas en 2 vidas por fin brotaron. Nadie habló. Este asunto era un nudo insalvable. Padre suspiró profundamente y ordenó que me encerraran en mi habitación hasta que Jian Qian despertara. Grité para que todos se fueran. Ya había mezclado los pasteles de Jian Qian con suficiente droga para mantenerla inconsciente por un tiempo. Solo en la ornamentada cámara, aún recordaba la alegría del primer día que me trajeron aquí. En la oscuridad, de repente una vela se encendió. Entonces, sin dudarlo, la empujé. En otra parte de la residencia Jian Qian se salvó a tiempo, pero permaneció inconsciente. Todos seguían reflexionando sobre mis palabras, con el rostro ensombrecido por la tristeza y el temor. Mi hermano fue el primero en hablar. Aunque guardara rencor, ¿de verdad empujaría a su hermana a la muerte? Padre solo suspiró. Si hay alguna culpa, es principalmente mía. Ella siempre ha sido sensible y melancólica, incapaz de ver más allá de quién es cercana y quién no. Fue mi negligencia la que sembró el odio entre hermanas. En ese momento Jian Qian se despertó lentamente. Sus primeras palabras fueron, ¿dónde está Yan Yue? La voz de mi hermano resonaba con ira y dolor. ¿Aún te preocupas por ella? ¿Alguna vez te ha importado? Jian Qian rompió a llorar. No, no es eso. Yan Yue debe tener su propio dolor, no puede hablar. Lo sentí cuando me miró, estaba realmente triste. Hermano, encuéntrala. Quiero escuchar su explicación yo mismo. Mi hermano se llevó una mano cansada a la frente. Eres demasiado blando. Por eso te intimida una y otra vez. En ese momento se desató una conmoción afuera. Alguien gritó presa del pánico. ¡Fuego! ¡Fuego! Todos en la sala se sobresaltaron, se pusieron de pie de un salto y salieron corriendo. Las llamas rugieron hacia el cielo. El origen del incendio no era otro que el patio de la segunda hija de la familia Jian. Al final, Xiaoze nunca se casó con esa princesa. Nunca había sido un hijo predilecto, y apenas unos días antes, había desagradado aún más al emperador. Sospechando que Xiaoze retrasaba deliberadamente su matrimonio para permanecer en la capital, el emperador simplemente lo desterró a su feudo. Una vez que abandonó la capital, quedó completamente apartado de la lucha por el trono. Durante el viaje en carruaje, Xiaoze cerró los ojos para descansar. A su lado, el tono del guardia era cortante y desdeñoso hacia mí. Nunca había visto a una mujer tan imprudente. Permitir que mi señor introduzca un cadáver en la finca Jian, engañando al mundo por tu culpa. ¿No te das cuenta de que esto significa que perderás tu identidad como hija de Zhang para siempre? Tan desesperada, no me digas que es porque has puesto la mira en mi señor, dispuesta a rebajarte como su concubina. Incluso Xiaoze, normalmente serena, titubeó ante eso. Volví la cabeza hacia quien hablaba, Guzu. En mi vida pasada, nunca lo había conocido, solo había oído a Xiaoze mencionarlo de pasada. Se decía que era el guardaespaldas que le había dejado el abuelo materno de Xiaoze, pero en realidad era su primo. Desafortunadamente murió joven en esa vida. La señorita Jian Guzu dijo con gravedad, no pretendo cuestionar por qué debes abandonar la casa Jian. Pero he cumplido la promesa que te hice. Ahora debes conservar el tuyo. Xiaoze abrió lentamente los ojos, un destello de fría intención asesina brilló en ellos. Solo moví la mano ligeramente. Por supuesto. Vamos a buscar a quien buscas. Los guié por campos y senderos rurales sinuosos, tomando deliberadamente caminos equivocados más de una vez. Guzu casi desenvainó su espada con furia, acusándome de engaño. Justo entonces apareció una choza destartalada. Asentí, indicándole a Xiaoze que se acercara y llamara. La puerta se abrió y apareció una anciana. Su rostro estaba medio destrozado, desfigurado y feo, con la mirada nublada y vacía. Sin embargo, en cuanto Xiaoze la vio, tembló como si lo hubieran golpeado, casi rompiendo a llorar.
Su voz tembló. Mamá Gwen. La mujer no reaccionó como si el nombre le fuera completamente desconocido. Su mirada turbia pasó por alto hacia Oce y se detuvo en mí. En ese instante un destello de claridad brilló. Su voz, ronca pero profundamente familiar, tembló. ¿Esa es Xiaoyan? Mamá Gwen. Una vez, cuando era criada en la casa Zhang, no la llamaban Mamá Gwen, sino que se burlaban de ella llamándola fea. Tenía el rostro destrozado y la mente a menudo se perdía en la confusión. Por compasión, el mayordomo la había dejado quedarse, haciendo tareas domésticas, manteniéndola oculta para no ofender a los invitados. En aquel entonces yo era joven, recién llegada a la casa. Mis padres adoptivos nunca me habían querido, y añoraba mi tierra natal. Solo una mujer fea me hacía frente. Cada vez que me miraba, sus ojos se aclaraban brevemente. Me contaba cómo una vez atendió a una ama que lloraba a menudo por las noches, y le cantaba una nana sureña para calmarla. Nunca había escuchado una melodía de Jiangnan. Fue ella quien me enseñó. Incluso los dulces empalagosos que tanto le gustaban a Xiaoce, me los había enseñado, diciendo que su pequeña ama los había adorado más. Pero cuando la familia Zhang se derrumbó y su gente se dispersó, la perdí en el camino. En mi vida pasada, Xiaoce la había buscado incansablemente. Sin embargo, su rostro estaba desfigurado, las 2 marcas de nacimiento rojas en sus palmas fueron quemadas por su propia mano para ocultar su identidad. Su locura empeoró. Encontrarla era casi imposible. Cuando finalmente lo hizo, su enfermedad ya la había consumido, y solo le quedaban unos días de vida. No era solo Xiaoce quien quería encontrarla. Ese año, cuando el caos se apoderó del palacio, Mama Gwen escapó con pruebas que demostraban que la emperatriz reinante había incriminado a la madre de Xiaoce. Muchos la buscaban, algunos por esa prueba, otros para silenciarla. Al final, gracias a esa evidencia, Xiaoce desestimó la acusación contra su madre, convirtiendo la derrota en victoria. Trajo a Mamá Gwen de vuelta a su casa. A altas horas de la noche me senté en el pasillo bajo la luz de la lámpara, cosiendo torpemente un par de calcetines. Una vez sirvienta, aún conservaba algo de habilidad con la costura. Pero después de 2 vidas sin las tareas domésticas, mis manos eran torpes, las puntadas torcidas, los calcetines feos. El padre de Xiaoce no era un buen hombre al arrojar a su hijo a esta dura frontera. Pero en esta vida, necesitaba que Xiaoce viviera lo suficiente para alcanzar el trono. No podía permitir que cargara con más dolencias ocultas. Xiaoce salió de la habitación con los ojos aún rojos. Solo había visto su actitud perezosa y despreocupada. Nunca imaginé que de joven pudiera lucir tan vivo y vívido. Mamá Gwen no reconoció a Xiaoce, quizá porque ahora era muy diferente del pequeño maestro que recordaba. Sin embargo, no estaba insalvable, un día lo recordaría todo. En el pasado me había contado historias del palacio, y así fue como descubrí su verdadera identidad, así como asuntos relacionados con él. Mentí con sutileza contándole esas historias a Xiaoce. Nunca sabría que todo lo que sabía de él provenía de mi vida pasada, dicho por sus propios labios. Gracias a la presencia de Mamá Gwen, las sospechas se disiparon. La expresión de He Yu cambió de inmediato. Él, más que nadie, comprendía lo mucho que significaba para Xiaoce. Señorita Jian, dijo en voz baja, la he ofendido muchas veces. Le pido perdón. Reprimí una sonrisa y respondí con generosidad. Hemos viajado mucho, estoy cansado. Si hay agua caliente para bañarse, sería mejor. He Yu captó mi intención al instante y se apresuró a prepararla. Bajo la tenue luz de la luna me apoyé en la pared, observando la silueta de Xiaoce, conmovida por la soledad, y comencé a tararear suavemente la canción de cuna sureña una vez más. Después de un largo rato, su voz tranquila se extendió por la noche. Gracias. Esas palabras se desvanecieron en el viento. Las prefecturas estaban gobernadas por poderes divididos. Xiaoce, aunque príncipe, solo ostentaba un título vacío. Un día fuerte y apenas pudo dominar a una serpiente local, y mucho menos a un hijo desfavorecido. En mi vida pasada, había soportado incontables penurias antes de poder finalmente agitar las turbias aguas de su feudo. Esta vez me quedé en mis habitaciones, concentrado en recordar los grandes cambios que se avecinaban, los precios del grano, los precios de la tierra, cómo fluctuarían.
Si captaba esas corrientes, ¿acaso temería alguna vez la escasez de riqueza? Y cuando uno tiene plata, las invitaciones fluyen solas. Pronto Xiaoze se familiarizó con los funcionarios de su prefectura. Llegó otro invierno. La nieve apretaba con fuerza el bambú del exterior. Xiaoze estaba sentado envuelto en un manto nuevo de piel de cordero negra, mientras sus largos dedos pasaban un pincel por el papel. Por fin, como cansado de mi mirada, levantó la vista. ¿Cuánto tiempo piensas seguir mirándome? Cada vez que lo veía tan erguido como el hijo modelo de una familia noble, no podía resistirme a bromear. Con esas miradas, ¿cómo iba alguien a no mirarme? En la capital, ¿no se decía que innumerables jóvenes se agolpaban solo para echar un vistazo, empujándose hasta derramar sangre? Sus orejas se enrojecieron aún más. Qué lejos estaba de su reputación de libertino disipado de la capital. Tras un largo silencio finalmente murmuró, ninguna mujer vino a verme jamás. Todo era una tontería. Y aunque lo hicieran, nunca los miré. Solo les di una sonrisa superficial, con la mente ya divagando. En mi vida pasada, por esta misma época, la belleza de Xiaoze desencadenó una gran calamidad. El comandante Chumo, lujurioso por hombres y mujeres, lo había deseado. Para romper el muro de hierro de su feudo, Xiaoze se había vendido a ese hombre. La imagen de esa frágil figura se reflejó ante mí. ¿Qué había pensado Xiaoze esas noches? Quizás en esta vida, nunca lo sabría. Por esta vez, no tendría que volver a recorrer ese camino. Ya había entrado en el juego por él. Los banquetes entre los poderosos eran frecuentes. A veces, para facilitar mi asistencia, me disfrazaba de concubina de Xiaoze. Sin embargo, fue mi cuerpo lo que atrajo la atención de Chumo. Una y otra vez, insinuó que debía someterme. Siempre me negué. Pero esta vez, me amenazó con el mismísimo Xiaoze. Aunque el príncipe Nin luchaba, se abría paso en su feudo. Mientras tanto, en la capital, los dos príncipes se enfrentaban ferozmente. Ninguno permitía que un forastero se aprovechara. Al terminar el banquete, Chumo me llevó aparte. Xiaoze me extendió la mano con los ojos encendidos de furia fría, pero Chumo permaneció tranquilo sin miedo. ¿Tan inflexible es el príncipe? La señorita Jian ha accedido a seguirme. ¿Seguirás luchando? Incliné la cabeza. En el instante en que Xiaoze se quedó atónito, le puse un pañuelo en la palma. Chumo, impaciente, aceptó acompañarme de vuelta primero, confundiendo mi petición con modestia. HMPH. Xiaoze no es más que un niño, ignorante de las mujeres. Esta pequeña golondrina por fin ha volado a mis manos. Sígueme, y la gloria será eterna. ¿Qué es Xiaoze sino un rostro hermoso con un toque de astucia? Me llevé la mano ligeramente a los labios, sonriendo. Chumo no pudo contenerse y se inclinó para besarme. Pero en un instante su sonrisa arrogante se congeló, reemplazada por puro horror en sus ojos. Tú. Aparté su cuerpo rígido de una patada, retorciendo la daga en su pecho antes de extraerla limpiamente. Chumo se desplomó contra el suelo, con la sangre chorreando por mi cara. Me agaché, solté un resoplido frío y le escupí, con una sonrisa gélida en la comisura de los labios. Como era de esperar de la inmundicia, su sangre apestaba y pútrida. Chumo, de origen vil, actuó con desenfrenada arrogancia, sembrando enemigos por doquier. Nunca supo cuál era su lugar. ¿Cómo pudo imaginar que el primero en caer sería él mismo? En la puerta, Xiaoze se alzaba con la frente en alto. Sus hombres ya habían sellado el lugar tan herméticamente que ni siquiera el viento podía atravesarlo. Con la muerte de Chumo, Su Alteza podía ahora meter a su propia gente dentro. Con el actual equilibrio de poder, el gobernador difícilmente se atrevería a rechazar sus condiciones. En las cámaras secretas de Chumo, innumerables bellezas habían sido encarceladas. Entre ellas se encontraba una llamada Zhang Wen, destinada a ser útil. En mi vida pasada, Xiaoze tenía a un tal Zhang Wen a su lado en la finca de Chu, y con el tiempo se convirtió en un brazo de confianza. Por eso tuve que venir yo mismo. Si alguien más lo reclamaba primero, ¿no le costaría caro a Xiaoze? Sin embargo, Xiaoze no se movió. A la luz parpadeante del fuego su rostro parecía espectral, oscilando entre la sombra y la llama.
Cuando finalmente habló de Chumo, su voz era firme y resuelta. ¿Lo odiabas? Vacilé. De vuelta en la finca, la fiebre me invadió. En la neblina de los sueños, las imágenes se arremolinaban sin fin. Vi a Xiaoce presionándome sin cesar. Odiabas a Chumo. ¿Por qué? La forma en que lo mirabas, solo odio. ¿Lo conocías de antes? Parecía a punto de comprenderlo. ¿Por qué lo odiaba? Pero en un abrir y cerrar de ojos, las visiones cambiaron. Jiang Qian, Senan Chu, padre, hermano. Las cabezas cayeron al suelo, la sangre corría a raudales. A pesar de la fiebre, alguien me secó suavemente las lágrimas. Una voz susurró baja y firme. ¿Por qué valió la pena ir tan lejos? Xian, ¿puedes decírmelo? Medio inconsciente murmuré. Senan Chu. Las cálidas manos se congelaron al instante. Pasaron 5 años desde que dejé la capital. Allí el príncipe heredero y el tercer príncipe seguían peleándose, ambos bandos heridos, la corte sumida en el caos. Xiaoce y yo no desperdiciamos la oportunidad, atacando con destreza sus defectos, conmocionando aún más al imperio. Finalmente se presentaron las pruebas que condenaban al clan Zhou. En secreto, el emperador convocó a Xiaoce de nuevo a la corte. En mi vida pasada, fue en este preciso momento que He Yu perdió la vida. En el camino de regreso, Xiaoce cayó en una emboscada. He Yu, a pesar de su habilidad, recibió un golpe fatal al protegerse y murió por falta de ayuda oportuna. Esta vez planeamos con cuidado. Sabiendo que nuestros movimientos habían sido descubiertos, Xiaoce y yo tomamos un desvío mientras He Yu lideraba a las tropas por el camino principal, fingiendo protección. Aún así, cayó en su trampa. Por suerte, la fuerza enemiga en el desvío era menor. Pero para protegerme, Xiaoce fue alcanzado por una flecha. Lo arrastré a una posada remota. Pensé que tendríamos un respiro, que una vez que se recuperara un poco, podría regresar a la capital con armas. Pero pronto llegaron los perseguidores, con rostros crueles y una intención asesina. Le dije con firmeza, aún te quedan fuerzas. Si se pone feo, huye por la ventana. Los detendré. Pálido, me abrazó con fuerza. No me iré. No puedo dejarte sola. Me reí amargamente. Xiaoce, ¿aún tienes que hacerte el héroe? ¿No sabes que no estás solo? Detrás de ti hay tantos, Heu el guardia, mamá Wen, Zhang Wen. Me apretó con más fuerza, como si quisiera fundirme en sus huesos. ¿Por qué entre todos ellos nunca te cuentas a ti mismo? Levantó la vista. En ellos ardía un dolor tan intenso que parecía quemarme el corazón. Me dolía el pecho. Xiaoce, ¿por qué incluso en esta vida, tus ojos aún conservan el dolor del pasado? Dame una respuesta, exigió. ¿Por qué apareciste a mi lado? Cada vez que me miras, aunque tu mirada se posa en mí, me atraviesa, alcanzando a alguien más. Tú y Sinan Yu no se parecen en nada. Xian, si debo morir, déjame morir comprendiendo. Rápidamente le tapé la boca con la mano, suspirando con impotencia. Pensar que incluso tú podías ser tan apegado, tan infantilmente testarudo. Un hombre tan astuto como Xiaoce, ¿cómo era posible que no hubiera visto ya lo extraño que había en mí? Exhalé suavemente, rozando la frente con la suya, bajando la voz. Cuando llegue el día en que ocupes el trono, te daré una respuesta. Creo que prevalecerás, hace 5 años era así, y dentro de 5 años, seguirá siendo así. En ese preciso instante la puerta de madera podrida de la posada recibió un fuerte golpe, reverberando por toda la habitación. Me levanté cubriéndome la cara con un velo, con las palmas empapadas de sudor mientras intentaba mantener la calma. Al levantar la vista, me encontré con unos ojos dolorosamente familiares, Sinan Yu. En cuanto me vio, se quedó paralizado como petrificado. Años de diferencia, pero su rostro ahora me parecía tan distante como si lo hubiera separado una vida entera. Que Sinan Yu apareciera solo podía significar una cosa: detrás de él estaba el tercer príncipe. Recuperé la compostura, mientras los cálculos me cruzaban la mente al instante. ¿Qué trae aquí a los honorables señores?, pregunté con serenidad. Si solo era un leve parecido en las cejas y los ojos, ¿por qué entonces el timbre de mi voz era el mismo?
La mano de Sinanyu temblaba al levantarla lentamente a punto de quitarme el velo. En el momento en que me rozó me aparté como si me hubiera sobresaltado, mirándolo con indignación y furia herida. Mi señor, ¿qué significa esto? Soy la esposa de la familia Liang. ¿Cómo podría soportar semejante insulto, semejante incorrección? Sus asistentes fruncieron el ceño, listos para dar un paso al frente, pero él los detuvo con un gesto brusco. Perdónenme. Fue presuntuoso de mi parte. Solo que tu rostro se parece demasiado al de un viejo conocido mío. Un parecido. Claro que era parecido. ¿Y no puedo mirarte aunque sea una vez más?, preguntó con voz ronca. Lo interrumpí, frunciendo el ceño. Primero mi señor exige que me quite el velo, ahora me obliga a deshonrarme aún más. Puede que solo sea una mujer frágil, pero no soy de las que toleran pretextos groseros y la ruina de mi nombre tan a la ligera. Si me presionan más, preferiría morir limpia. Las palabras le traspasaron el corazón. Su rostro cambió y tras un largo silencio, hizo un gesto a sus hombres para que retrocedieran. Este lugar no es un problema. Busca en otro lugar. La quietud en mi interior finalmente se desvaneció. Después de todos estos años, él no había cambiado. Todavía se dejaba llevar por mí con tanta facilidad. Su rostro enrojeció, sus ojos se ensombrecieron por el dolor. Perdóname. Solo porque te pareces tanto a ella, a su rostro, incluso a su voz, me olvidé de mí misma. Yo la anhelaba demasiado. Cuando Xiaoze y yo regresamos a la capital, la tormenta se desató de inmediato. La emperatriz y el príncipe heredero, con su facción rebosante de poder, ya habían sembrado sospechas en el corazón del emperador. Ahora, con acusaciones de incriminar a ministros leales, el emperador atacó, despojando a ambos de su rango. El tercer príncipe prosperó brevemente, pues el trono parecía estar a su alcance. Sin embargo, antes de que pudiera tranquilizarse, surgieron uno tras otro registros secretos de reclutamientos ilícitos de tropas y corrupción, cada expediente expuesto abiertamente ante el escritorio imperial, como si el cielo mismo los hubiera revelado. La furia del emperador se agudizó, y su salud se deterioró aún más. En un último golpe honró póstumamente a la madre de Xiaoze como emperatriz, lo nombró príncipe heredero y le concedió la regencia. Solo entonces la corte comprendió finalmente el propósito de los años de silencio y paciencia de Xiaoze. Poco después, el estado del emperador empeoró. Las investigaciones revelaron que el envenenador no era otro que el tercer príncipe. Ya frágil, el soberano vomitó sangre una y otra vez antes de morir. Xiaoze ascendió al trono con fluidez. En medio de la tempestad de poder cambiante, la corte temblaba de inquietud. Naturalmente ni la familia Jian ni la familia Shen podrían escapar. La mano del nuevo emperador, afilada como una espada, se cernía sobre ellos, nadie podía predecir si caería en castigo o en favor. Cuando regresé a casa con el edicto imperial, una amargura indescriptible me invadió, como un vagabundo que de repente se encuentra cerca de su patria, solo para sentir vacilación y temblor en su corazón. Incluso cuando me aceptaron de nuevo en la administración del ministro, nunca había sentido este peso. La vergüenza, la bondad de una madre, todo eso se desvaneció. Nada de eso importaba ya. En mi vida pasada, al menos me habían perdonado la vida. Les debía esa deuda y la pagaría. Cuando llegué, mi padre, mi hermano mayor y Senanchu estaban en la puerta. En el momento en que los ojos de Senanchu se posaron en mí, brillaron de asombro y duda. Tú eres, su voz se quebró. Con razón se sobresaltó. Hace 2 meses, me había visto con un rostro muy diferente. Respiré hondo y, bajo la mirada de todos los presentes, bajé lentamente el velo. Últimamente Xiaoze había estado absorto en los asuntos de la corte y en su propia ira. Incliné la cabeza suavemente, preguntando en voz baja, ¿por qué Su Alteza arde con tanta furia? Soltó un resoplido frío y arrojó el monumento que llevaba en la mano sobre la mesa. Con los años había madurado mucho, las arrugas entre sus cejas se habían endurecido, sus rasgos, marcados por la gravedad. Cuando no sonreía, ya lo envolvía un aura de majestuosidad. Me enteré, dijo, de que el otro día Senanchu te vio y enfermó gravemente. Ahora, apenas recuperado, ha solicitado matrimonio al trono. Arqueé las cejas, fingiendo sorpresa. Ah. Entonces, ¿consiente Su Alteza?
Xiaoze me miró como si fuera un tonto y su expresión se ensombreció aún más. Por sangre, Jian Kan es el heredero legítimo. Debo preguntarte antes de decidir. De lo contrario, ¿no estaría forzando la unión de dos corazones renuentes? Pocas veces lo había visto tan petulante. Sentí una punzada de diversión y no pude resistirme a bromear. Un asunto tan importante para toda la vida no puede pasar desapercibido para mi buen hermano. Casualmente ya he quedado con Senanchu hoy. Disculpen, debo disculparme. Los ojos de Xiaoze se abrieron de par en par. ¿Qué? No se imaginaba que lo aceptaría con tanta calma, ni que me iría corriendo de inmediato. Pero la verdad es que ese día no fui a Senanchu. Fui a ver a Jian Qian. La última vez que llevé el edicto a la mansión Jian, solo la vi brevemente. El patio que una vez quemé había sido reconstruido, arreglado exactamente como antes. Solo junto a la cama se alzaba una pequeña talla de madera de una golondrina, tosca, claramente no obra de un artesano experto. Padre y hermano tenían los ojos enrojecidos, como si innumerables palabras les presionaran la garganta. No tenía ni idea de qué decir, así que prometí volver otro día, la próxima vez sin duda. Sin embargo, ayer recibí el mensaje de Jian Qian. Esta vez, realmente pretendía abandonar la capital y recorrer el país. Yan Yue, perdóname, susurró Jian Qian con las pestañas temblorosas. No entendí por qué dijo esas palabras. Para ser honesta, continuó, el día que te prendiste fuego sentí alivio. Fruncí el ceño casi pensando que la había oído mal. Bajó la cabeza con voz temblorosa. Pensé que si morías, An Chujie sin duda se casaría conmigo. Pero cuando llegó ese día, me di cuenta de que solo te amaba a ti. Incluso sin ti jamás me aceptaría. Levantó la cara, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, más trágica que las lágrimas. Ahora por fin entiendo lo que querías decir cuando dijiste que me odiabas. Así que así es como se siente. La cámara quedó en silencio. Jian Qian parecía una criminal esperando juicio. Nunca imaginé que albergara tales pensamientos. Me temblaron los hombros y reí a carcajadas. Las criadas se sobresaltaron, pensando que me había vuelto loca otra vez. Pero en realidad, quien se liberó del resentimiento fui yo. Así que por fin, encontré su defecto. Así que por fin, supe cómo podría ser como el mundo la alababa, inmaculada y sin mancha de polvo. Incluso antes de terminar de hablar, el rostro de Jian Qian se sonrojó. Se agitó para cubrirse las mejillas, como si dijera una palabra más, se estrellara contra la pared de vergüenza. Lo siento. Fui vil. Dime, ¿qué debo hacer para que me perdones? No dije nada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, una curva que podría haber sido desprecio o tristeza. En verdad, con alguien como ella, ¿qué más podía decir? Saqué el colgante de jade tallado con el ideograma de Yan y lo arrojé fríamente en su regazo. Jian Qian me miró desconcertado. Dijiste que viajarías por los 4 mares, porque traerías a unas cuantas sirvientas inútiles y algunos soldados de la mansión. ¿Cómo pudiste recorrer montañas y ríos así? Por favor, déjame ir contigo. Respondí con frialdad, ya he organizado hombres para que te protejan en secreto. Guarda la ficha de jade. Si hay problemas, te protegerán. Su mirada se fijó en el colgante de jade con los ojos iluminados. De repente me abrazó. Yan Yue, gracias por enviarme protectores. Eres muy amable. La tenue fragancia a magnolia en su cabello me rozó la nariz, permaneciendo en mi interior. La aparté ligeramente burlándome solo porque si algo pasaba, me vería obligado a ir a buscarte. Sin embargo, en ese instante mi corazón se ablandó. Quizás, esta vez, me había rendido de verdad. Las palabras dichas una vez no podían retractarse. Después de todo el esfuerzo que me costó poner excusas ante mi padre y mi hermano, justo al cruzar la puerta, me encontré con Sunanchu. Vestía ropa sencilla. La enfermedad lo había aquejado estos últimos días, su rostro aún estaba pálido. Una horquilla verde jade recogía su cabello negro con descuido, algunos mechones le caían sobre el cuello como si hubiera llegado corriendo. ¿Para quién? No hacía falta preguntar. Incliné la cabeza hacia la nieve que caía, diciendo en voz baja,
he oído que acabas de recuperarte de una grave enfermedad. El joven maestro Sun debería cuidar de su salud. Sonrió levemente. Gracias, Yang Yue, por tu preocupación. Asentí a punto de darme la vuelta, cuando de repente me llamó. Yang Yue, si en esta vida hubiera recordado todo primero, ¿habría sido diferente nuestro final? Mi cuerpo se congeló. Por dentro sentí como si una fortaleza se derrumbara, pero al mismo tiempo, un gran peso se había levantado. Sun Anchu había sido una vez la luna brillante sobre mi vida. Pero él siempre era la luna llena, nunca había espacio para que yo me quedara. Me volví hacia él con voz lenta y firme. Sun Anchu, ¿no somos ya diferentes? En esta vida, ya no somos enemigos atados por el resentimiento y el dolor. Los que amo ya no tienen que morir. La nieve se acumuló en sus largas pestañas, derritiéndose en la calidez de su piel, deslizándose hacia abajo. Sí, murmuró con una sonrisa, sus labios curvados de una manera que no revelaba ni alegría ni tristeza. Sun Anchu pensó que amaba la luz que la luna proyectaba sobre mí. Pero quizás nunca había amado de verdad a la luna misma. Cuando regresé, Xiao Zhou caminaba inquieto por el estudio. Al verme, sus ojos parpadearon, se dejó caer en una silla y rápidamente cogió un libro, boca abajo. Fingiendo indiferencia, preguntó ¿cómo te fue? Asentí levemente. Todo arreglado. Todo está aclarado. Se incorporó de golpe mirándome con incredulidad. ¿Tú de verdad que estuviste de acuerdo? Volví a asentir. ¿No te lo había dicho ya? Sun Anchu recuerda el pasado. Entre él y yo, no hay nada que discutir. Aunque no hubiera hecho nada en esta vida, entre nosotros siempre ha existido Jianqian, y 100 vidas perdidas. Eso es irreversible. Mejor entonces no malgastar más palabras. Xiao Zhou se acercó buscando en mi rostro vergüenza o vacilación, pero no encontró ninguna. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Entonces qué soy? ¿Para qué cuento? Reprimí una media sonrisa y aparté la mirada de él. Tómalo como lástima. El silencio era sofocante. Por un momento temí haber ido demasiado lejos, que realmente lo había hecho llorar. Mamá Gwen seguramente me regañaría de nuevo por intimidarlo. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, sentí calor en la espalda. En el frío suelo del palacio, nuestras sombras se fundían, sofocadas, inseparables. Su susurro era bajo, desesperado. Entonces, ¿que no puedes compadecerte de mí toda la vida? Al comienzo de este renacimiento pensé que tal vez debería seguir el ejemplo de Jianqian, ser una hija tranquila del tocador, vivir con docilidad y bondad. Con los recuerdos de una vida pasada, seguramente podría evitar el desastre. Pero no elegí ese camino. Elegí otro. Quizás incluso entonces, ya sabía la respuesta. Historia paralela 1. Últimamente Xiao Zhou había estado de un humor inusualmente bueno, excepto cuando aparecías en Hankyu. Ese hombre siempre rondaba cerca. No hacia él por supuesto, sino hacia Jian Yanyue. Esto despertó una punzada de irritación en Xiao Zhou. Sin embargo, no podía demostrarlo. ¿Cómo podía permitir que otros pensaran que era mezquino? En su corazón, se dijo a sí mismo, una vez que Yanyue abriera los ojos a la verdad, jamás miraría 2 veces a Shen Hankyu. Después de todo, solo en apariencia, eclipsaba a ese hombre por mucho. Y Shen Hankyu, quien una vez dudó entre 2 hermanas, sembrando la enemistad entre ellas, ¿cómo podría confiarle toda la vida a un hombre así? Pero aún así, él había sido a quien ella adoraba en su juventud. Por mucho que Xiao Zhou lo rechazara, en su corazón siempre habría un lugar para Shen Hankyu. Incluso en sueños, a veces lo llamaba por su nombre. Lo que más le dolía era que Shen Hankyu era capaz de conducta impecable sin dejar rastro alguno. Cuanto más lo pensaba, más se le revolvía el vino agrio en el pecho. Hasta que un día, Yanyue perdió la paciencia. Tomó una almohada de jade y se la arrojó directamente. Si te atreves a mencionar a Shen Hankyu otra vez, entonces vete a vivir con él. Xiao Zhou se dio cuenta de que realmente la había provocado. Se apresuró a persuadirla con voz suave y pasos cautelosos. Pero cuanto más la persuadía, más agraviado se sentía él mismo. En territorio Feng, murmuró, siempre que te aburría, te ahogabas en vino. Borracho me mirabas, pero susurrabas su nombre.
Una vez, en esa posada, incluso prometiste ser honesto, pero cuando regresamos, lo buscaste de nuevo, incluso llamándolo Hitch. Solo he amado a una mujer en esta vida. Y aún así me desechas como a un zapato gastado. ¿Qué sentido tiene entonces, aunque me siente en el trono? Las cejas de Yanyue, al principio fruncidas, se relajaron lentamente. No pudo evitar reír. ¿Quién dijo que te deseché como a un zapato viejo? ¿O eres tú quien alberga a otra mujer en su corazón? Xiao Zhou guardó silencio. Conocía demasiado bien su talento para convertir lo negro en blanco. Si decía otra palabra, solo le echaría más culpas. Pensó que este día terminaría sin respuesta. Inesperadamente Yanyue se giró de repente, lo aplastó y selló sus labios con los suyos. ¿Quieres saberlo?, susurró. Entonces déjame contártelo, despacio y con claridad, ¿de acuerdo? Historia paralela 2. Una vez, Xiao Zhou tuvo una pesadilla. En ella, el destino era cruel. Nunca había conocido a Jian Yanyue. El camino que recorrió fue una lucha constante, un paso tras otro, impregnado de sangre y soledad. Y sin embargo apenas comprendió que eran la misma clase de personas. Viviendo solo hasta donde cada paso le permitía, sobreviviendo cada día. Buscó la verdad del pasado de esa mujer. Los susurros solo susurraban un destino peligroso, demasiado enredado para explicar. Aún así su sonrisa, rara y fugaz, se alojó en su corazón, negándose a desvanecerse. Él le preguntó, ¿dónde aprendiste esta canción? Ella bajó la cabeza. Su rostro, normalmente tranquilo, se suavizó en una sonrisa que él nunca antes había visto. Cuando era solo una criada, alguien amable me enseñó a cantarla. Pensó, quizás ella también conoció el arrepentimiento. Quizás si hubiera permanecido como una criada anónima, se habría ahorrado mucho dolor. Toda su vida, Xiao Zhou había despreciado a los conspiradores y crueles. Sin embargo, esta vez la encontró digna de lástima. Su cuerpo se debilitó, y pronto ya no pudo cruzar medio palacio solo para oírla tararear esa melodía. Así que la hizo acercarse diciéndose, si un día caigo, al menos alguien me conocerá un poco. Pero el destino fue despiadado. Ella se fue antes que él. Como siempre, nunca había logrado proteger nada. Caminó lentamente a su lado, le secó la sangre de los labios y le cerró los ojos, aún cálidos. Si hay otra vida, murmuró, renace como un ganso salvaje, extiende tus alas hacia el cielo y vuela libre. El fin.